Muchachos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo caluroso en el nombre del Señor y la Santísima Virgen María. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personitas que se están conectando por nuestro canal en Facebook Lazos de Amor Mariano Pereira. Pues sabemos que hacía ya varios días que no nos encontrábamos por la Semana Santa, que realmente esperamos de corazón que haya sido de gran provecho para nuestra alma, de gran alimento, que haya sido un tiempo de entera contrición, reparación, unión al Señor, a su pasión, por su resurrección. Por este motivo pues no nos habíamos encontrado el jueves y el sábado para las personitas que tal vez no se les alcanzó a informar, no tenían conocimiento. Ya hoy retomamos nuevamente con nuestra consagración online, muy contentos de que cada día sean más personitas, ¿cierto? Más personas que estemos en este camino de la Virgen María, de la conversión, y por eso pues les damos la bienvenida a quienes de pronto apenas hoy están como tal ingresando a estas lecciones. Hoy vamos a ver la lección número 5, ¿sí? La última lección que vieron con Juli fue la número 4, llamada Son buenas las riquezas. Allí quedamos el día martes, ya retomamos nuevamente y seguimos nuestro horario habitual. Sí, esta excepción pues fue solamente por la Semana Santa. Continuamos para los que tienen dudas, que de pronto han estado preguntando, martes, jueves y sábados igual a las 5 de la tarde. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar como se debe, con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, que sea ella quien de esta charla, que nos preste sus palabras, sus oídos también para poder escuchar, y al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Desde sus casas les pido que cerremos los ojitos, que dispongamos nuestros corazones, que aquietemos nuestro cuerpo, pero sobre todo nuestra alma. Que si ha habido mucha bulla en nuestro interior durante el día, durante tal vez esta Semana Santa, que no la vivimos tal vez como nuestro Señor la pide, es por ese momento de ofrecerle esta lección, este camino, y pedirle al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María que nos iluminen, que nos guíen en este caminar. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Dile al Espíritu Santo que lo necesitas, que necesita la presencia de la Santísima Virgen María, que este día, estas palabras que ella tiene para ti, las podamos guardar en nuestro corazón y en su corazón inmaculado. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más
de ti. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Listo, chicos, entonces vamos a retomar nuevamente nuestras lecciones. Les pido nuevamente mucho orden, ¿cierto? Con el cuadernito, muy dispuestos, muy pendientes. Recuerden que las dudas que tengan las pueden escribir por los comentarios. Están algunos misioneros pendientes, o si no, pues ya directamente en los grupos de WhatsApp. Las personas que no están inscritas todavía en los grupos de WhatsApp, por favor nos dejan acá su contacto y ya nos encargamos pues con el equipo de la consagración hacer el debido ingreso. Listo. Me han pedido pues como el favor aclarar algo primero con el tema de los grupos de WhatsApp. Cada misionero o misionera se le ha encargado entre 10, 15, 17 almitas, ¿cierto? 17 personas. Entonces, para hacerlo de una manera un poco más pues personalizada, que no sea con los grupos grandes, porque pues por gracia de Dios tenemos muchas personitas. Entonces, para que sea algo más personalizado, cada misionero tiene sus personas. Entonces, les pedimos, muchachos, mucho compromiso con los grupos en WhatsApp, ¿sí? Porque pues realmente nosotros también sacamos de a veces de nuestro tiempo para escribirles, para estar como pendientes, mandarles mensajitos, recordarles. Entonces es a veces tal vez un poco tedioso cuando las personas no responden, ¿sí? Entendemos claramente pues como las ocupaciones, algunos siguen trabajando, algunos pues sus deberes de estado, ¿cierto? La casita, los hijos, el esposo, pero asimismo pedimos mucho compromiso, muchachos, pues con mucho amor, de todo corazón se lo pedimos, que si de pronto pues se les dificulta responder los mensajes, pues que le avisen al misionero, porque a veces pues él manda mensajes y no responde, ¿cierto? O al grupo sea en general o al chat interno. Entonces no se sabe si la persona sí ha recibido el mensaje, si está de acuerdo, si se está participando. Entonces para nosotros es muy importante como esa colaboración, ¿cierto? Y esa participación de parte de todos ustedes. Y pues realmente se lo pedimos de corazón para poder llevar como un seguimiento debido, ¿cierto? Pues como la asistencia, si tienen dudas, inquietudes. Entonces sí, muchachos, para que por favor pongamos como un poco más de compromiso con eso. Listo, Dios les pague. Otra cosa, antes de iniciar la lección como tal, queremos aclararle a las personas en nombre pues como no solamente de la comunidad, sino también como católicos que somos. Chicos, está por las redes sociales pasando una información, sí, lo vamos a decir aquí de manera muy abierta, una información falsa sobre supuestamente la cura para el coronavirus o para el COVID-19. No sé si de pronto pues algunas personitas que tal vez no tienen conocimiento de ello, les voy a decir, se está pasando un mensaje de que la cura de este virus se encuentra en un pelo que hay en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo algunas personitas? Claramente en desconocimiento e ignorancia. Están yendo a la Biblia, ¿sí? Lo que dice pues el mensaje es que abran la Biblia como a la mitad o en Salmo o en Evangelio y ahí van a encontrar un pelo, ¿sí? Un pelo, literal, un cabello. Y que pongan a hervir ese pelo en agüita y se tomen esa agua, ¿sí? Para las personas que de pronto no tenían conocimiento, ya les estamos diciendo, muchachos, es completamente falso, ¿sí? Va en contra de nuestras creencias, incluso es una superstición, ¿sí? Que es una creencia no racional y que la iglesia completamente está en contra de eso. Entonces, por favor, para las personitas
pues porque pues nos escribieron algunas personitas que habían hecho esto, pero como les digo, en un acto de desconocimiento e ignorancia. Entonces, pues para las personitas que han de pronto realizado esta práctica, pues muy diosidencialmente acá traemos esta lección que habla precisamente como algo sobre el tema. Y ya, muchachos, pues ya en estos tiempos es un poco complicado la confesión, porque pues eso, como les digo, es una superstición que va en contra de lo que creemos a nuestro Señor Jesús, lo que Él nos ha pedido. Entonces, para las personitas hacer un acto de contrición, ¿sí? Un arrepentimiento sincero de corazón. Como les digo, pues no se tenía el conocimiento, entonces si es la voluntad del Señor y pronto salgamos pues como de toda esta situación, buscar lo más pronto posible la manera de confesarse, ¿sí? Pues de pronto para las personas que han pues como caído en esta práctica, en este engaño del demonio, y para las que no, pues ya saben, muchachos, muy pendientes, por favor, nada de creer en esas cosas, ¿sí? O sea, la cura está en la Biblia, sí, pero es la palabra de Dios, no es un pelo ahí que incluso decía un padre que eso es hasta antihigiénico, y realmente lo más impresionante es que sí se ha encontrado el pelo, las personas han encontrado el pelo, pero recordemos que el demonio influye también mucho en nosotros, ¿cierto? Entonces ya como para cortar ahí, como para que no se nos alargue mucho el tiempo, recuerden, un acto de contrición, un sincero arrepentimiento para las personas que pronto han caído en esta práctica, y ya cuando se termine todo esto, con ayuda de Dios, buscar lo más pronto posible confesarnos. ¿Listo? Otra cosa también que escuché en estos días en las noticias, de pronto para las personas que no tienen como claro el tema, se está hablando de que pues como para aliviar todo el estrés y toda la carga que hay por la situación, hay que hacer yoga. Muchachos, tampoco. Nada de eso, nada de esas prácticas. Entonces, por favor, para que lo tengan muy claro, pues sentía en el corazón como aclararles, pues si sentimos como tal vez preocupación y mucha incertidumbre y muchas dudas, muchos miedos, leamos la Biblia, veamos alguna película de un santo que nos motive, ¿cierto? Oremos mucho más al Señor, entremos en esa intimidad con Él. Recuerde que es un tiempo de mucha oración, de mucha reparación, de encontrarnos nuevamente con nuestro primer amor. Entonces no acudamos, muchachos, a este tipo de prácticas, ¿cierto? No dejemos que el desespero, o sea, por llegar a un punto de querer salirnos de esto, pues vayamos completamente en contra de la ley de Dios. ¿Listo? Entonces, para que por favor también lo tengamos muy en cuenta. Dios les pague. Y bueno, entonces ahorita sí vamos a empezar con la lección. Entonces, como les decía en un principio, esta lección es la número 5. ¿Sí? Y la lección se llama, para que los que pues llevan como el orden, ¿cierto? En el cuaderno, la lección se llama La tentación y el pecado. La tentación y el pecado. Ya más adelante, muchachos, en otras charlas vamos a explicar por qué el yoga es malo, ¿sí? Para que de pronto las personas que tienen dudas les quede muy claro, ¿sí? Ni por deporte, ni por disfrute, nada. ¿Ves? Les quería aclarar porque en noticias, yo sé que muchos ven muchas noticias, entonces es como una salida que están dando los medios de comunicación, que para aliviar el estrés, que para olvidarse ustedes de la situación, y bueno, y como les hablaba en un principio, ¿cierto? Las frases engañosas. Entonces ya después vamos a explicar un poco más a profundidad este tema. Bueno, lección número 5, la tentación y el pecado. Bueno, muchachos, vamos a empezar hablando primero por la tentación, ¿cierto? Me avisan por favor si está bien así el sonido, muy importante, el internet, todo, pues todo está cubierto con la sangre de Cristo, sabemos que tenemos mucha interferencia, cualquier cosita me avisan, ¿listo? Bueno, ¿qué es la tentación, muchachos? Vamos a preguntarnos primero qué es la tentación, que es la que lleva al pecado, ¿cierto? Entonces, en primera medida, ¿qué es la tentación? Entonces, en pocas palabras, muchachos, la tentación es la incitación, oigan bien, la incitación o invitación a pecar, ¿sí? Como tal, la tentación no es el pecado en sí, sino que es como ese
ese paso anterior, como lo que nos abre pues la puerta y ya nosotros decidimos si entramos, ¿cierto? Pero es como la invitación, el mostrarnos, el incitarnos y en sí nos lleva al siguiente paso, que sería el pecado, ¿cierto? Entonces, para los que están anotando, el concepto sería este: incitación e invitación o a pecar. Bueno, voy a ponerlo así para que de pronto me escuchen mejor. Listo. Entonces, la tentación es la incitación, la invitación a pecar. Y la tentación proviene de nuestros tres enemigos. Hablábamos de la inclinación a la triple concupiscencia a raíz del pecado original, ¿cierto? Para de pronto las personitas que han entrado nuevas, como para irles explicando. La triple concupiscencia es la inclinación desordenada al placer, al poder y al tener. Y nuestros tres enemigos serían el mundo, el demonio y la carne, ¿sí? Para que lo tengan muy claro. Entonces, la triple concupiscencia al placer, al poder y al tener. Y nuestros tres enemigos, los enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne. Entonces, en esta siguiente cita bíblica, Santiago capítulo 1, versículo 14, nos dice: cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. Es decir, cada uno de nosotros estamos tentados según a lo que estemos inclinados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy más inclinada como al placer desordenado, entonces el demonio me va a atacar mayormente por el placer, ¿cierto? A mí tal vez no me inclina mucho como el poder y el tener, pero sí el placer. Entonces el demonio me va a atacar por ahí, ¿cierto? Él nos conoce muy bien y sabe muy bien por dónde atacar. Entonces, les repito, esto dice Santiago 1, versículo 14. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. Es decir, a lo que está inclinado. ¿Listo? Entonces, para aclararles, para que de pronto pues no se me desesperen, que tengamos muy claro, muchachos, sentir no es lo mismo que consentir. ¿Listo? Sentir no es lo mismo que consentir. Porque algunos estarán pensando, no, pues hubo un día que a mí me llegó un pensamiento de impureza, entonces ya pequé. No, pues realmente si nosotros consentimos ese pensamiento de impureza, nos llega algún pensamiento de soberbia, algún sentimiento de pronto de querer ser más que los demás, algún sentimiento de querer robar algo, por ejemplo, y nosotros lo consentimos, ya ahí sí caímos en la tentación, ¿sí? Entonces, para que por favor no se vayan como a desesperar, para que tengan muy en cuenta, porque nuestro Señor Jesús también fue tentado, ¿cierto? Lo vimos en la primera lección, el demonio también lo tentó, y lo tentó en las tres inclinaciones nuestras, en el placer, en el poder y el tener. Entonces, si Jesús, como les decía, si Jesús fue tentado, siendo Jesús, pues ¿qué más espera de nosotros, cierto? Pobres pecadores. Entonces, para que miremos que también él tuvo como esa tentación, pero él la supo vencer muy bien. Y pasa que el demonio, a él le va a interesar muchísimo más, muchachos, óigame muy bien. A ver, Mari, por favor, me pasa así. ¿En qué parte, Mari? No sé en qué parte me dice que le vuelva a repetir, perdón. Bueno, les decía que el demonio, él sabe muy bien a quién tentar, ¿cierto? Y a él le va a interesar muchísimo más tentar a las personas que están en el camino de la conversión, no las que están en el mundo. Pues claramente, yo les ponía el ejemplo que decía el santo cura de Ars. Si tú no te topas con el demonio frente a frente, significa que estás caminando al lado de él, ¿cierto? Entonces por eso les hablaba de que pronto no se empezaran como a inquietar o a desesperar si le empezaban más tentaciones. Y qué bonito pues como poder tocar ya esta charla para dejarlo muy claro, porque les decía, cuando empezamos nuestro camino de conversión, estábamos anteriormente
por decirlo así, acomodados en el mundo, ¿cierto? Entonces, pues claro que el demonio no iba a prestar mucha atención en nosotros porque ya nos tenía en el mundo. Pero cuando nos desacomodamos, pues como en ese mundo, nos desacomodamos de nuestros pecados, de nuestros vicios, el demonio que dijo, bueno, no, espere, este no se me puede escapar, no se me puede ir de las manos. Entonces, ahí es cuando empieza a atacarnos, empieza a tentarnos, porque ve que vamos por el camino correcto. Entonces quiere empezar como a distraernos, como a desviarnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacerle guerra, ¿cierto? Hacerle pues como contraataque y entender pues que realmente esto pasa porque el Señor lo permite, ¿sí? Así como lo oyen, las tentaciones pasan porque el Señor lo permite. Una vez escuchaba pues un ejemplo para que me entiendan un poco más. Entonces dice que había un monje, ¿cierto? Que había un monje que pues el Señor le permitió un día pues como ver, porque el monje decía, pero ¿por qué acá en el seminario somos como tan tentados, como con tantas cosas? Imagínense, el monje pues se encontraba en el seminario, ¿cierto? Y un día el Señor le mostró, así como a lo lejos, pues como en lo alto, que en la plaza del pueblo, pues como en el parque, pues por decirlo así, habían pues muchas personas, porque pues era un pueblo muy transitado, todo esto, habían muchas personas en ese parque y había solamente un demonio. Solo un demonio estaba en ese parque. Y al otro lado el Señor le mostró que en el seminario, pues donde se encontraba el monje, había más de 100 demonios, pongámoslo así, pues como un número ahí, pues parecido, como 100 o más de 100 demonios. Entonces el monje como que se enojaba y decía, pero ¿por qué, Señor? Si nosotros queremos hacer tu voluntad, nosotros queremos ir por el camino bien de la conversión, ¿por qué más demonios en nuestro seminario y solamente un demonio en el parque, en la plaza, con tantas personas que hay ahí y tan pocos que somos en el seminario? Entonces el Señor le hablaba al corazón y le decía, pues hay solamente un demonio en el parque porque basta solamente un demonio para que ellos pequen, para hacerlos pecar, porque entre mundanos, oigan bien, entre mundanos se invitan a pecar, pero el demonio requiere más demonios en un lugar donde se camina hacia la santidad, porque se sabe que constantemente están en oración, en mortificación, en penitencia, en ofrecimiento, en sacrificio, que necesita 100 y más demonios para hacerlos pecar. Impresionante, ¿no? Entonces, por eso nosotros en este camino de la conversión, muchachos, tenemos que ser muy conscientes que el demonio nos va a atacar, nos va a tentar, ¿cierto? Pero tener muy claro lo que les explicaba ahorita, que sentir no es lo mismo que consentir. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces vamos a hablar de por qué el Señor permite la tentación. Son pues como los frutos de la tentación, para que lo vayan anotando. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Porque pues nosotros nos preguntamos, no, pero es que mira, yo quise empezar a hacer las cosas bien, Señor, pero antes parece que como más ataques y más cosas. Esperemos que el Señor tiene un propósito con esto, ¿cierto? Entonces, el primer motivo o el primer fruto de por qué el Señor permite que seamos tentados. Primero, para que confiemos más en Él y así pidamos su misericordia. Para que confiemos más en Él y así pidamos su misericordia. Entonces pasa muchas veces que cuando estamos pues como en el mundo, ¿cierto? Sin tentaciones y sin nada, pues confiamos en nosotros mismos y en que supuestamente somos muy fuertes. Entonces decimos como que, no, pues yo no he caído en tentaciones, ¿cierto? Mi vida es muy, muy tranquila, es muy sana. Pero entonces viene la tentación y se da cuenta uno que realmente uno es débil, ¿cierto? Y ahí es cuando uno clama al Señor su misericordia y no pide ayuda porque pues uno humanamente no escapa solo. Entonces, el primer fruto de la tentación, para que confiemos más en Él y así pidamos su misericordia. Segundo, para que desconfiemos de nosotros mismos. Decía San Agustín, una frase muy impresionante: no hay pecado que un ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Les repito,
no hay pecado que un ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Entonces, como les ponía el ejemplo, no es de pensar que somos los más fuertes y que no necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces, al no tener como estas tentaciones, nos creemos, no, pues, mejor dicho, Supermanes, las chicas maravillas, no caigo en ninguna tentación, mejor dicho, soy el más fuerte, como en la vida espiritual. Bueno, ahí llegan las tentaciones y nos damos cuenta que realmente sí somos débiles, o sea que no estamos exentos de caer en el pecado que cayó nuestro hermano, ¿cierto? Entonces por eso no podemos como llegar a criticar o a juzgar, porque el sentimiento siempre va a estar, la tentación siempre va a estar, el demonio siempre va a estar rondando. Entonces que, ay no, lo vi por allá criticando a alguien, chismoseando a alguien. Pero resulta que yo en mi interior también critico y chismoseo a otra persona. Entonces entender, muchachos, que así como el otro puede caer, nosotros también, ¿listo? Y después de ellos, nadie como María. Perdón. Tercer punto del por qué Dios permite la tentación. Para ser más comprensivos y misericordiosos con los que son débiles, ¿sí? Entonces, como les decía, normalmente se cae más por debilidad que por maldad. Entonces, al ser nosotros tentados, podemos entender a nuestro hermano, entender por qué él cayó, entender por qué su debilidad, al ver que yo también puedo caer en eso y que yo también soy débil. Y cuarto, último, lo que no mata, fortalece. ¿Sí? Lo que no mata, fortalece. Entonces, la tentación es impresionante porque nos hace más fuerte en nuestra vida espiritual. Yo lo veía así, a mayor tentación, mayor oración, ¿cierto? Porque como no queremos caer en la tentación, entonces ¿eso qué? Nos exige, nos invita a orar mucho más, a estar más confiados en el Señor, a pedirle mucho más a Él, a tener una mayor intimidad con Él, ¿sí? Entonces normalmente se cae como una tentación porque dejamos de orar, porque no le hacemos fuerza, no le hacemos combate a esa tentación. Entonces veamos qué lindo que eso nos fortalece muchísimo más en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y nos lleva a ofrecerle mucho más al Señor, a vivir bien en la Eucaristía, a orar, ¿cierto? A estar más unidos con Él. Y después de María, nadie como San José. Bueno, me están preguntando la frase del santo. La frase del santo, San Agustín: no hay pecado que un ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. ¿Sí? No hay pecado que un ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Entonces ahí está el ver que así como la otra persona fue débil, yo también puedo ser débil, ¿cierto? La tercera es para ser más comprensivos y misericordiosos con los que son débiles. La tercera, me están pidiendo la tercera, para ser más comprensivos y misericordiosos con los que son débiles. Listo. Y la cuarta, lo que no mata, fortalece. Entonces veamos, muchachos, que realmente es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios tener la tentación. Y era muy impresionante porque decía el Padre Pío de Pietrelcina, que el ser tentado es un signo de que el alma es muy grata a Dios, ¿cierto? Pues sintámonos orgullosos, pues sintámonos, pues no así como que bueno, vamos a ser súper felices, pues vivo tentado todo el tiempo, no, pero ver que realmente de lo que aparentemente algo parece malo, algo que nosotros vemos no súper mal esta tentación, ver que el Señor de ahí va a sacar algo bueno. Y vean pues los 4 frutos, pues como los 4 principales frutos, de que realmente eso nos fortalece a nosotros como seres humanos y seres espirituales, y nos lleva sobre todo, y lo más importante, a confiar mucho más en el Señor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a darles pues como unos 3 tipsitos así para poder vencer las tentaciones, ¿sí? Para que nosotros podamos como empezar a trabajarle a ello. Entonces, ¿cómo vencer las tentaciones? Está primero el antes, ¿cierto? Antes de la tentación. Entonces, ¿qué decía el Señor en su palabra? Velad y orad para no caer en tentación. Primero, muchachos, fundamental, la oración.
para antes de la tentación, ¿cierto? La oración, por favor, mucha oración. No creamos que la oración, ay, no, pues muy difícil, algo técnico, algo cuadriculado, no. La oración es una conversación entre amigos, entre tú y yo, el Señor y yo. Señor, tenemos que dejar de verlo como algo inalcanzable, como algo, pues como un castigador, ¿cierto? Tenemos que dejar de ver al Señor así y entender que Él es nuestro amigo, que Él nos escucha, que Él está allí con nosotros, Él sabe cada una de las intenciones de nuestro corazón. Entonces, por eso muchas personas tal vez, pues, parecerá un poco tedioso el orar, ¿no? Vemos que el orar es una conversación entre amigos, ¿cierto? No necesita nada de técnica ni nada como de palabras raras. Entonces, antes de la tentación, velad y orad para no caer en tentación. Eso nos dijo el Señor, ¿cierto? Otra cosa, huir de las tentaciones de pecado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que yo estoy muy como inclinada, mi inclinación es mucho como al placer, ¿cierto? Como a la lujuria. Entonces, pues yo ni loca voy a ir a meterme en una discoteca. O pues yo no voy a ver algún programa de televisión en donde salgan hombres desnudos, mujeres desnudas, no. O si en el momento pasa, o si en el momento estoy pasando por algún lugar así, inmediatamente orar, o sea, cambiar como nuestro pensamiento, ¿cierto? Evitar como esas ocasiones en donde sabemos que nosotros somos débiles, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien en qué somos débiles. Entonces, evitarla, ¿cierto? Les decía la charla pasada. Si yo tengo mi novio, yo sé que yo no voy a irme a estar en la casa sola con él, ¿cierto? O en la pieza, encerrados, no, porque es que el demonio es muy puerco, por más de que uno se crea muy fuerte, pues, el demonio es muy puerco, muchachos, entonces no podemos, por decirlo, pues como se dice coloquialmente, no podemos darle papaya, ¿cierto? No le podemos dar como ese gusto al demonio. Entonces, segundo y muy importante, después de velar y orar, evitar las ocasiones de pecado. Listo. Tercero, evitar malgastar el tiempo. Ojo, muy importante, muy importante, no perder el tiempo. Y les decíamos en lecciones pasadas, en estos tiempos, ¿cierto? En el que pues estamos como en nuestros hogares, se puede decir que pues encerraditos, el demonio se nos va a meter mucho por la pereza, muchísimo, mucho, ¿sí? Y no solamente a ustedes, nosotros como misioneros también, o sea, a todos, se nos va a meter por la pereza, por la ociosidad, ¿sí? Que es el malgastar el tiempo. Entonces, mejor dicho, en una mente, en un espíritu, en un alma desocupada, fácilmente se mete el demonio, pero en un alma que está orando, que está ocupada, que su mente está ocupada en el Señor, en lecturas espirituales, en vidas de santos, ¿sí? En canciones, por ejemplo, que alimenten el alma. El demonio va a llegar ahí y va a encontrar que está ocupada, ¿por qué? Por la gracia del Señor. Entonces, nosotros no podemos darle como también como ese papayazo, pues, perdónenme la expresión, no podemos como darle ese gusto de que nos encuentre desocupados. Entonces, mucho cuidado, muchachos, como en estos tiempos, ¿cierto? Les decíamos, tratar pues como de dormir las horas que son, no ver siempre pues como todo el día televisión, estar en las redes sociales, viendo estados, noticias, que Instagram, Facebook, muchachos, no, eso es pérdida de tiempo. Y el demonio de ahí se va metiendo. ¿Por qué? Un ejemplo, estoy malgastando mi tiempo viendo estados, ¿cierto? Pues en los contactos de mis amigos. Y sé que tengo una inclinación muy fuerte a la pornografía. Entonces estoy ahí concentradita, viendo estados, haciendo que pase el tiempo y pum, de repente algún amigo subió alguna imagen pornográfica o de impureza o alguna mujer medio desnuda. ¿Qué va a hacer el demonio? Por ahí me lo voy a meter. Entonces empieza uno a ver más estados así, ya después empieza uno a buscar en internet videos y cosas, termina la persona masturbándose, ¿cierto?
Y perdón nuevamente como lo fuerte, pero es así, o sea, empieza con algo muy sutil, algo muy tranquilo, o sea, no pasa nada, pues tú simplemente vas a ver unos estados, tú simplemente estás aquí viendo alguna película, ¿cierto? Perdiendo el tiempo, no en cosas de Dios, sino en cosas del mundo, entonces por ahí se nos va a meter, y por ahí se va a meter la tentación, y después de la tentación viene el pecado, ¿listo? Entonces, muy pendientes, nada de perder el tiempo, muchachos, y después de Dios, nadie como María. Y por último, en el antes, pues de la tentación, confiar en el Señor y la Virgen. Confiar en el Señor. Recuerden, somos débiles, por eso tenemos que clamar al Señor y a la Virgen María su protección. ¿Listo? Bueno, vamos avanzando porque se nos va el tiempo. Durante la tentación, siguiente, durante la tentación. Primero, resistir con valentía. Recuerden, nada de desesperarnos, nada de, pues como de amargarnos, no. Ser muy valientes ante la tentación, ser muy fuertes. ¿Y cómo se logra esa fuerza? Con la oración. ¿Listo? Entonces, resistir con mucha valentía. Segundo, esto es en el durante. Recuerden que ya pasamos el antes. Ahora estamos en el durante la tentación. Primero, resistir con valentía. Segundo, hacer lo contrario a la tentación, ¿sí? ¿Cómo así, Ángela? Bueno, les pongo un ejemplo. Me llega una tentación fuerte de pensar mal de alguien, ¿sí? No, pues me llega una tentación súper fuerte de pensar mal de una amiga, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cambiar eso. Voy a hacer lo contrario a la tentación que el demonio me está poniendo. ¿Y qué voy a hacer? A empezar a ver las cosas buenas de mi amiga, ¿sí? Que si en un principio quise criticarla, no, ahorita entonces, ¿qué voy a hacer? A empezar a decir, no, ella es buena persona, es muy trabajadora, es muy buena hija, mire tan linda, mire tan juiciosa, ¿cierto? Empezar a hacerle esa contra. Es impresionante, muchachos, o sea, realmente eso es para que lo vayamos practicando, que salgamos de esta lección y digamos, bendito, voy a hacerlo, porque realmente funciona mucho, se los recomiendo. Entonces, hacer lo contrario a la tentación que me llega. El durante, resistir con valentía y hacer lo contrario a la tentación que me llega en el momento. Listo, que me llegó una tentación fuerte como de impureza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo contrario, voy a empezar a imaginarme la Virgen María, ¿cierto? Su modestia al vestir, su mirada tierna, voy a imaginarme a San José, su castidad, su pureza. Entonces, hacer como todo lo contrario. Y, por último, durante la tentación, pensar en otra cosa. Pensar en otra cosa. La segunda es hacer lo contrario a la tentación. Y la tercera, pensar en otra cosa. Entonces, una vez ya hayamos como atacado esa tentación con el contra, inmediatamente pensar en cualquier otra cosa, no quedarnos como ahí, ¿cierto? No quedar, porque eso sería como consentir. Entonces recuerden que no podemos consentir. Entonces inmediatamente obligar a nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu a pensar en otra cosa. Entonces si es el punto, hasta me voy del lugar en donde estoy, si es que eso me trae como de pronto la oportunidad, la tentación, me voy y empiezo a cocinar, a barrer, a ocuparme, ¿cierto? Pensar automáticamente en otra cosa. Y después de la tentación, este ya sería el después, dar gracias a Dios si se libró de ella, ¿cierto? Entonces, si logramos vencer la tentación, humildemente reconocer que fue el Señor, ¿cierto? Que no fuimos nosotros, que fue el Señor quien nos ayudó a librarnos como de esa tentación. Entonces, darle gracias a Él. Listo, muchachos, claro, hasta aquí hemos terminado como la parte de la tentación. Entonces, miremos que realmente trae cosas muy buenas para nuestro espíritu, ¿cierto? Para nuestra alma, pero que no por eso pues nos vamos a relajar y a llegar al punto de caer en ella, ¿no? Vamos a orar, vamos a estar siempre muy atentos, muy vigilantes y pues como hacer estos 3 pasitos que les hemos enseñado que realmente son súper buenos, muy recomendados. Bueno, y después de Dios, nadie como María. Vamos a empezar ahorita a hablar del pecado, ¿sí? Vamos a hablar ya como tal, vamos a entrar en materia, el pecado. Pecado, en pocas palabras, es el gran asesino.
Ese es el pecado, el gran asesino. Entonces, vamos a definir el pecado, así como en palabras muy, muy cortas. ¿Qué es el pecado? Es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. ¿Sí? Ojo con eso. El pecado es una transgresión voluntaria de la ley de Dios. ¿Sí? Realmente, muchachos, el pecado es el único mal que acontece al hombre. No son las enfermedades, ni las catástrofes, ni las ruinas económicas, como todo el mundo lo piensa, porque realmente eso es algo pasajero, ¿cierto? Es algo que quedan como en este mundo. Las preocupaciones, los dolores, todo esto no son males para el ser humano. Son momentos como de purificación y pasajeros. Pero el pecado sí es el mal y el único mal al ser humano. ¿Por qué? Porque lo separa del amor de Dios. Ojo con esto. El pecado, muchachos, nos separa del amor de Dios. ¿Y qué peor mal para el ser humano que estar separado de Dios? No hay un peor mal para el ser humano que estar separado de Dios. Entonces, por eso veamos que realmente es el único y mayor mal, ¿cierto? Vean esta frase que pues estaba mientras preparaba la charla, que me pareció muy impresionante. Dice: el pecado es un desprecio que hacemos de la fuente de agua viva, la única que puede calmar la sed de nuestras almas, y preferimos a ella el agua estancada del fondo de las cisternas. Vean qué impresionante, se las voy a volver a repetir. El pecado es un desprecio que hacemos de la fuente de agua viva, la única que puede calmar la sed de nuestras almas, y preferimos a ella el agua estancada del fondo de las cisternas. Qué impresionante. Es como los marranitos, ¿cierto? Como los cerdos. Ustedes échenles una comida buena, pues una comida pues muy buena, concentrado, bueno. Y los marranos la desprecian, a ellos no les gusta comer bueno, ellos que comen los sobrados, ¿cierto? El aguamasa, pues todos como estos sobrados de la comida. Eso es prácticamente lo que nosotros nos convertimos, en marranitos, muchachos, nos convertimos en cerditos al despreciar el banquete que es nuestro Señor Jesús y preferir comer desperdicios de la basura. Entonces vean qué impresionante. Bueno, la historia. Vamos a hablar un poco como el origen del pecado, ¿cierto? Para que vayamos como entendiendo de por qué nosotros tenemos esa inclinación a pecar, de por qué sentimos como esas inclinaciones, ver cómo su origen, ¿cierto? Ver como pues el trasfondo de dónde viene como tal el pecado. Entonces, el pecado viene claramente el pecado del hombre con la caída de Adán, de nuestros padres, de Adán y Eva. Pero anterior a eso vamos a ver también la caída de los ángeles, ¿sí? Sabemos pues que el demonio era un ángel, ¿cierto? El demonio fue un ángel creado por Dios, primeramente pues bueno, pero pues el Señor también les dio como esa libertad a los ángeles. Entonces el demonio decidió rebelarse contra Dios, ¿sí? Entonces desde ahí viene el pecado, como lo que prácticamente dañó la armonía, ¿cierto? El que el demonio se haya creído más que el Señor, haya querido ser más que Dios. Eso entonces que fue un pecado de soberbia, el creerme más que los demás, el que los puedo superar, el que puedo ser más grandes que ellos. Entonces, desde ahí viene el pecado. Ojo, veamos bien como el origen, ¿cierto? Como la historia. Desde la caída de los ángeles. Entonces, pues ya como todos conocemos, Lucifer, que era pues el ángel de luz, el ángel que traía luz, se rebeló contra Dios y pues Dios, al darle esa libertad a él y pues a todos sus demás ángeles, también muchos otros decidieron irse con el demonio, ¿cierto? Yo les explicaba, les hacía el ejemplo como en la primera lección, el bando del demonio y el bando de Dios, ¿cierto? Los ángeles caídos, los ángeles que quedan con Dios, entonces los que eligieron seguir a Satanás, seguir al demonio, y los que decidieron quedarse con Dios. Vamos a leer algo acá muy impresionante en la Biblia.
para que tengamos un poco más de conocimiento de lo que realmente pasó con estos ángeles, ¿cierto? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Entonces veamos que el Señor, pues Él no reservó el castigo para estos ángeles, ¿cierto? Para estos demonios que decidieron seguir a Satanás, sino que para ellos reservó cavernas oscuras, tenebrosas, y los dejó allí, pues para el día del juicio. Entonces veamos que desde la caída de los ángeles, que se dio el pecado principal, que fue el de la soberbia, viene después la caída del hombre, ¿cierto? La caída del hombre, que ¿quién lo hizo caer? Satanás, ¿cierto? En su soberbia y pues como en su división con Dios, Satanás hizo caer al hombre. Entonces en la caída del hombre, les aclaro que cuando hablamos de hombre, en concepto de hombre, recogemos hombre y mujer, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la caída de Adán y de Eva. Entonces en la caída del hombre, ¿qué pasó? En Génesis 3, del 1 al 13, para que lo anoten ahí, pueden leer, pues pueden encontrar allí pues como toda la historia de cómo la serpiente tentó a Eva. En Génesis 3, del versículo 1 al 13, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces la serpiente tentó a Eva, ¿cierto? Ella comió del fruto del árbol y ella posteriormente también le ofreció a su esposo Adán y juntos cayeron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Algo muy parecido allí. El ofender a Dios, el pecar, es ofender a Dios, y el ofender a Dios es decir, yo soy más que usted, ¿sí? Entonces, en ese momento, Adán y Eva, porque la serpiente tentó a Eva diciéndole, serán como dioses, se les abrirán los ojos. Entonces, ¿qué pasó? Quisieron también ser más como Dios, ¿sí? Y el querer ser más como Dios, lo que hace es despreciar a Dios, ¿cierto? Si nosotros nos creemos muchísimo más que otra persona, queremos decir que la estamos despreciando, que estamos despreciando sus cualidades, ¿cierto? Sus virtudes, y que somos muchísimo mejores que ellas. Entonces, en la caída del hombre también Adán y Eva despreciaron a Dios, se creyeron muchísimo más que ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que a raíz de la caída del hombre, todos los descendientes, de Adán y Eva, pues van a quedar con este pecado, ¿sí? Que es lo que hablamos del pecado original y pues todas las consecuencias que pues como acontecen a este pecado original, y que solamente se nos es borrado, bueno, perdón, me faltó hacer una aclaración, todos los descendientes menos la Virgen María, ¿cierto? Muy importante aclararlo, ¿sí? La Virgen María, ella sí, sin pecado original, sin culpa alguna. Listo. Entonces, ¿cómo se borran pues como la mancha de este pecado? Con el bautismo, ¿sí? El día de nuestro bautismo, pues se nos borra la mancha del pecado original, pero no somos exentos de las consecuencias que traen, como el dolor, el sufrimiento, ¿cierto? La muerte, claramente seguimos como atados a esto, pero nuestra alma, por decirlo así, en el bautismo es limpiada, queda completamente limpia. ¿Listo? Bueno, vamos avanzando, muchachos. Las 4 rupturas que acontecieron en el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? En la caída del hombre. 4 rupturas que nos dejó el pecado original. Y, muy importante, o sea, estas 4 rupturas pasó en el momento, ¿sí?, de Adán y Eva, y siguen pasando actualmente. Es lo más impresionante. O sea, no simplemente como que, ya, les pasó a ellos allá y ya. No, a nosotros nos siguen pasando. Estas 4 rupturas las seguimos viendo reflejadas. Entonces, la primera ruptura con Dios, ¿sí? Esa es la primera ruptura que hubo, la ruptura con Dios.
¿Cómo así que con Dios? Sabemos, pues para los que conocen como la historia, ¿cierto? El Génesis, que en un principio Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios, ¿sí? Ellos caminaban por el jardín, tomados pues como de la mano, con el Señor. Ellos eran felices sentir la voz de Dios y sentir su presencia. Eso fue antes del pecado. ¿Y qué pasó después del pecado? Lo dice acá, Génesis 3 del 8 al 10. Una vez sintieron los pasos de Yahvé Dios, se ocultaron a su vista porque sintieron miedo. Qué impresionante. Una vez sintieron los pasos de Yahvé Dios, se ocultaron a su vista porque sintieron miedo. Entonces, ¿qué pasó allí? Inmediatamente les cambió la imagen de Dios. Adán y Eva les cambió la imagen de Dios. Entonces, al sentir miedo, ¿qué pensaron? No, es un Dios castigador. Este nos va a regañar, este nos va a culpar, ¿cierto? Entonces, miren que actualmente también pasa. Nosotros empezamos a ver a Dios como un Dios castigador, ¿cierto? Como un Dios que impone, como un Dios que hace sufrir, y se nos daña completamente esa imagen de Dios, ¿sí? Ese reflejo de Dios, y eso fue lo que pasó, la primera ruptura, que la armonía que había con el Señor en su presencia, en su amor, se dañó por completo. Y eso pues los alejó a Adán y Eva de Dios, y actualmente el pecado nos sigue alejando de Dios. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La segunda ruptura, ¿con quién fue? Con el prójimo. Esa fue la segunda ruptura, con el prójimo. Antes del pecado, Adán y Eva pues vivían en armonía, ¿cierto? Todos lo sabemos que al presentársele Eva a Adán, ¿qué dijo? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿cierto? Génesis 3, versículo del 8 al 10. Entonces, él decía, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, qué impresionante, ¿cierto? La contempló, eso antes del pecado. Y después, ¿qué pasó? Oigan bien. Dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y comí. La mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y comí. O sea, aparte de que prácticamente le echó la culpa a Dios, como quien dice, no, es que usted por ponérmela ahí fue que yo pequé, yo caí. Lo que hace es despreciarla, ¿sí? Ya no dice, no, la de carne de mi carne y hueso, no, esa mujer, o sea, esa mujer, la que tú me diste, lo que hace que es un desprecio. E inmediatamente en ese momento, toda la armonía que había entre Adán y Eva se rompe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese desprecio y esa acusación, porque fue una acusación, ¿cierto? Lo que hace es generar tensión en la pareja. Entonces, lo vemos actualmente, ¿sí? Por eso tantos chismes, tantas murmuraciones, tanta criticadera, malas relaciones. Es porque hubo también esa ruptura con nuestro prójimo y lo vimos con Adán y con Eva, ¿cierto? Y esta acusación, como les digo, genera mucha tensión, muchísima tensión y lo sigue habiendo. ¿Listo? Entonces la segunda, con el prójimo. Tercera ruptura. La tercera ruptura fue con la naturaleza. Entonces, ¿por qué con la naturaleza? Resulta que antes del pecado, Dios concede pues a Adán, ¿cierto? Todo el gobierno del jardín, todo el gobierno sobre los animales, sobre las plantas, sí, toda la naturaleza en general. El Señor le permite pues a Adán todo este gobierno. Y después del pecado, oigan bien, en Génesis 3 del 17 al 18, Génesis 3 del 17 al 18, lo que hace es que luego del pecado toda la creación se vuelve adversa al hombre. Entonces, ¿qué dice acá? Dice el Señor en esta cita bíblica: maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y comerás la hierba del campo. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos que hoy en día el hombre se ve amenazado por la naturaleza. ¿En qué? En catástrofes, sequías, desastres, inundaciones, plagas, fieras, ¿cierto? Pues toda esa armonía y ese poder que tenía Adán
el hombre sobre la naturaleza sí acaba y la naturaleza se vuelve en contra de nosotros. Entonces vea pues qué impresionante, ¿cierto? No ver que solamente fue con Dios, sino que también con todo eso que el Señor nos había regalado. Y la cuarta y última ruptura, entonces la primera es con Dios, la segunda con el prójimo, tercera con la naturaleza y cuarta consigo mismo. Cuarta, consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre pierde el dominio de sí, ¿sí? Sabemos que el hombre estaba dotado de unas facultades, ¿cierto? El hombre era capaz de dominar su voluntad, era capaz de dominar sus pasiones, sus deseos, era capaz de todo eso antes del pecado. Y después del pecado, es por eso que queda esa inclinación a la triple concupiscencia y el hombre pierde por completo toda esta dominación, ¿sí? Entonces lo vemos actualmente, que muchas personas, en ellos, el cuerpo domina al alma, en lugar de que el alma domine al cuerpo. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, por el pecado original, porque se perdió también, o sea, también se rompió esa armonía que había conmigo mismo, del yo ser capaz de controlarme, del yo ser capaz de no caer como en el pecado, ¿cierto? Y me lleva a estar mucho más pendiente porque yo quedé con esa inclinación a poder pecar. Entonces perdimos todas las facultades, ¿cierto? Que el Señor nos había dado y el dominio pues que podíamos tener sobre nosotros. Entonces ahí va como una frase que dice un santo. Dice, porque el hombre empieza a experimentar como la inclinación a hacer el mal, o sea, por más bueno que se pueda hacer, siempre va a tener como esa cosita en el corazón de hacer el mal. Entonces decía, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que deseo, ¿sí? Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que deseo. Listo. Y después de Dios, nadie como María. Y así es, Eliana. Se podría decir que Adán perdió el dominio de sí mismo, ¿sí? Que también lo perdimos nosotros, que somos sus descendientes, perdón. Bueno, para ir finalizando, muchachos, vamos a hablar de los tipos de pecados. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de pecados, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Está el pecado mortal y el pecado venial. ¿Listo? Entonces, para que por favor anoten, ¿qué es el pecado mortal? Dice, el pecado mortal es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. ¿Listo? Repito, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Eso es el pecado mortal. Entonces, hay tres condiciones, ¿sí? Si se cumplen estas tres, es pecado mortal. Y ya las vamos a decir. Entonces, primero, que sea materia grave, ¿cierto? Para los que de pronto se estaban preguntando, y bueno, y Ángela, que nos dijo que materia grave, pero no nos va a explicar qué es. Entonces, materia grave, esa es la primera condición. Entonces, cuando hablamos de materia grave, estamos hablando todo lo que atenta contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Listo? Claro. Materia grave es todo lo que atenta contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ya lo sabemos. La segunda condición para que sea pecado mortal, que debe haber un pleno conocimiento, ¿sí? Es decir, que yo sepa, o sea consciente, tenga el conocimiento de que eso es pecado mortal. Listo, entonces esa es la segunda condición. Primera, que sea materia grave, los 10 mandamientos. Y segunda, pleno conocimiento. Es decir, que yo sepa, que yo conozca que eso es un acto pecaminoso. Y tercero y último, que haya un pleno consentimiento, ¿sí? Entonces, un consentimiento plenamente deliberado, es decir, que a mí nadie me va a obligar a eso, ¿cierto? O sea, yo decido por mí misma y yo soy capaz de hacerlo por mí misma, lo consentí, lo acepté, voy y lo hago. ¿Listo?
Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo voy por la calle, así pues un poco trágico, pero para que me entiendan. Yo voy por la calle y resulta que viene una muchacha a, pues, atacarme, ¿cierto? Viene una muchacha a atacarme. Entonces, yo lo que hago es, pues, defenderme, ¿cierto? Yo lo que hago es defenderme y lo que hago es empujarla. Pues ella viene a atacarme con un cuchillo, digamos. Yo lo que hago es empujarla y esta muchacha, al yo empujarla, ella se tropieza, se cae y se golpea la cabeza y muere, ¿sí? Entonces, vamos a contextualizar. ¿Hay materia grave? Sí, porque está el pecado número 5, no matar. El mandamiento número 5, no matar. Sí, la muchacha murió, ¿cierto? Pleno consentimiento, sí, porque yo por defenderme, pues yo con mi consentimiento y deliberadamente la empujé, ¿cierto? Yo a plena conciencia la empujé por defenderme. Pero ¿había un conocimiento de que ella iba a morir? No. O sea, yo no sabía que ella se iba a morir al yo empujarla por defenderme. Yo no conocía eso, yo no podía, o sea, no tenía manera de saber eso. Y yo no lo hice con esa intención. Entonces ahí no se comete pecado mortal. ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Espero que sí. Entonces, yo tengo que cumplir esas 3 condiciones. Que se vea involucrado en los mandamientos, que yo sepa, que yo sea consciente, yo conozca que es pecado, ¿sí? Y que nadie me obligue a hacerlo, ¿cierto? Que absolutamente nadie me obligue a hacerlo. Por ejemplo, las niñas o los niños que caen en fornicación, ¿cierto? Materia grave, sí. El mandamiento, no cometerás actos impuros, estamos fornicando. Consentimiento también, porque pues a mí nadie me obliga a estar con esa persona. Pero conocimiento, ay no, yo no sabía que eso era pecado. O sea, yo no tenía ni idea que el tener relaciones antes del matrimonio era pecado. Bueno, entonces no estás cometiendo pecado mortal, sino que estás cometiendo pecado venial, que eso es lo que ya vamos a hablar ahorita. Listo, entonces espero que me hayan entendido pecado mortal, las 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Después de ellos, nadie como María. Bueno, efectos del pecado mortal. Vean eso tan impresionante. El pecado mortal, muchachos, así de sencillo, es un suicidio espiritual. Eso es el pecado mortal. La definición de pecado mortal, nuevamente, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. En materia grave. Entonces, les decía que es un completo suicidio espiritual, porque el pecado mortal nos aleja inmediatamente de la presencia y la gracia de Dios. Entonces, como les explicaba, empezamos a alejarnos del Señor, ¿cierto? Alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque nos cambia y pensamos que entonces es, si se cometen las 3, como les digo, si esas 3 condiciones se cumplen, ya hay pecado mortal. Listo. Por eso pues puse los ejemplos para que nos entiendan un poco mejor. Entonces, inmediatamente perdemos, así como Adán y Eva perdieron esa armonía con Dios, nosotros también la perdemos. Al estar en pecado mortal, es como que creemos inmediatamente una barrera con Dios, ¿sí? Y cada día nos vayamos alejando mucho más, y mucho más, y mucho más, y mucho más al pasar los días. Inmediatamente perdemos esa gracia con Dios. Y otra cosa, otro efecto, es que los méritos que nosotros habíamos hecho hasta ese momento quedan automáticamente perdidos. ¿Cómo así, Ángela? Bueno, resulta que yo soy una persona que me gusta hacer obras de caridad, ¿cierto? Que siempre voy y visito a los enfermos, pues hago como todas las obras de misericordia que el Señor me pide, y estoy muy pendiente pues como de las personas necesitadas. Pero resulta que caí en pecado mortal. Con estas 3 condiciones, recuerden, caí en pecado mortal. Todos esos méritos que yo había ganado por haber hecho estas obras de misericordia, inmediatamente se pierden, ¿cierto? Se pierden inmediatamente por estar en pecado mortal. Entonces, al confesarnos, que ya ahorita para terminar vamos a hablar de eso, es como
perdón, es como si volviéramos a empezar de nuevo a acumular nuestros méritos, pero lastimosamente todo lo que habíamos llevado hasta ahí se nos va a perder, listo, por eso tenemos que estar, mejor dicho, muy, muy vigilantes. Bueno, pecado venial, vamos a hablar del pecado venial. Entonces, en definición, para los que están anotando, el pecado venial es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, pero sin pleno conocimiento o consentimiento. ¿Listo? Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, pero sin pleno conocimiento o consentimiento. Entonces, en pocas palabras, es como el pecado mortal, pero si no cumple ninguna, o sea, con que no cumpla una de esas tres condiciones, que son materia grave, conocimiento y consentimiento, pasa a ser pecado venial. Como el ejemplo que yo les ponía, ¿cierto? Yo maté a esta persona, pero no con la intención, pues, de matarla, ¿cierto? Ahí no estaba el pleno conocimiento. Entonces sería un pecado venial, ¿cierto? Para que por favor me entiendan. Pero si yo fui, por ejemplo, pongamos el caso contrario, yo quise ir a matar a alguien deliberadamente, nadie me obligó y yo tenía la intención y sabía que esa persona iba a morir, pues claro, cierto, pecado mortal inmediatamente. Entonces, en pocas palabras, para el pecado venial tiene que cumplirse las tres condiciones para que sea pecado mortal, pero si no cumple una, tan solo una de esas tres, pasa a ser pecado venial. ¿Listo? Entonces, efectos del pecado venial. Bueno, a pesar de no ser pecado mortal, lo que hace es disminuir nuestro fervor. ¿Cómo así? Sí, de pecado venial en pecado venial lo que hace es que nos lleva a una tibieza espiritual. Y muchas veces nos lleva como a acomodarnos, ¿cierto? A decir como que, no, es que yo no estoy pecando mortalmente. Entonces nos lleva a decir, no, pues me voy a acomodar como en esta vida espiritual, ¿cierto? Como al conformismo, pues, por decirlo así. Y pensar que, pues, que basta con no pecar mortalmente. Otro efecto del pecado mortal, ¿sí? Lo que hace, perdón, el pecado venial, me confundí, perdón. Otro efecto del pecado venial. El pecado venial prepara nuestra alma, va preparando nuestra alma poco a poco para caer en un pecado mortal. Vean qué impresionante. O sea, de pecadito en pecadito, como lo podamos ver, de pecado venial en pecado venial en pecado venial, lo que hace es que nuestra alma se va preparando para caer en un pecado mortal, ¿cierto? En un pecado mayor. Y aquí quiero hacerles una aclaración que es muy importante. Hay que entender, muchachos, y por favor vamos a pedirle a la Virgen María, ¿cierto? Que sea ella quien nos muestre, porque no quiero que esto se tome como excusa, por favor, que hay pecados más graves que otros, ¿sí? Hay pecados más graves que otros y se los voy como a ejemplificar con algo muy sencillo. Se los voy a dar como a explicar con algo muy sencillo. Pecado mortal. Resulta que yo necesitaba 5,000 pesos, ¿cierto? Para ir a comprar, no sé, ir a comprar un pliego y unas cosas para un trabajo. Yo necesitaba 5,000 pesos. Entonces, no los tenía. Entonces yo me fui y le robé a mi papá, por ejemplo. Le robé a mi papá. Materia grave, sí, no robar, le robé a mi papá. Yo tenía conocimiento de que era robo, sí, yo sabía que le estaba robando a mi papá porque esa plata es de mi papá. Y pleno consentimiento, sí, también, porque pues nadie me obligó a ir a robar, yo por mi cuenta lo hice, ¿cierto? Es de entender que se cumplen las tres condiciones, ¿cierto? Pero si a mi papá, por ejemplo, no le afectan nada, su vida no corre en riesgo, su integridad no corre en riesgo porque yo saqué esos 5,000 pesos, pues no sería un pecado mortal, ¿cierto? Basta allí un pleno acto de contrición. No es lo mismo yo robarme 5,000 pesos a yo robarme
50.000 pesos, por ejemplo. No es lo mismo. Digamos, yo robarme esos 50.000 pesos y que mi papá lo tenga destinado para el mercadito, ¿cierto? Para comprarnos la comida, para comprarnos el mercado. Es diferente. Entonces, ahí es para que entendamos que hay pecados más graves que otros. O sea, robar igual es malo. O sea, no deja de ser pecado, ¿cierto? Pero es para que entendamos. Entonces, no, Ángela, yo en estos días necesitaba 50 pesos para el mercado y lo saqué, entonces ya estoy en pecado mortal, venga, yo busco a confesarme rápido. No, ¿cierto? O sea, si no estás afectando la integridad de la persona, si su vida no está en riesgo, si realmente esta persona lo necesitaba, basta el acto de contrición y realmente el deseo, el arrepentimiento de no volverlo a cometer, listo. Entonces, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Entonces, por eso podemos decir, o sea, no hay mentiras piadosas, mentiras chiquiticas, no, mentira es mentira. O sea, eso sí lo vamos a dejar muy claro, mentira es mentira, mentir es mentir. Pero no es lo mismo, otro ejemplo para que me entiendan y ya ir terminando. No es lo mismo que a mí me pregunten, Ángela, ¿tú ya comiste? Y yo sepa, soy consciente de que ya comí, pero tengo más hambre. Pues tengo hambre. Estoy mintiendo, materia grave. Pleno conocimiento, sé que es mentir y pleno consentimiento, nadie me está obligando. Entonces yo diga a la persona que me está preguntando, no, yo no he comido, para que me den más comida. ¿Cierto? Pues ¿qué va a pasar? No, pues que la persona me va a dar más comida, va a comer más. Pero yo ahí no estoy afectando a nadie, ¿cierto? O sea, la persona tendrá comida de más y por eso me está ofreciendo. Ahí yo no estoy afectando a nadie, pero igual es pecado. Es muy diferente esa mentira, hablándolo como en el pecado la mentira, a yo venir y dañar la integridad de una persona con una mentira. Por ejemplo, yo llego a donde una pareja de esposos, me hablo con la esposa y yo llego y le digo, amiga, mira que es que yo la semana pasada vi a tu esposo con otra persona, con otra mujer. Mentira, o sea, yo sé que es mentira, ¿cierto? ¿Y qué causó en eso? Claramente una pelea y hasta una separación. Ahí que estoy haciendo, dañando la integridad del esposo y dañando ese hogar. Entonces, no es lo mismo el mentir en decir que ya comí, ¿cierto? No le estoy como afectando a nadie, a ir a inventar un chisme, una calumnia que afecte la integridad, incluso hasta la vida, porque quién sabe que aquella mujer resentida vaya y mate a la otra o vaya y mate al esposo a raíz de una mentira, de una calumnia. ¿Listo? Entonces, para que por favor me entiendan como la diferencia y entender que igual pecado es pecado, pero que hay unos más graves que otros, listo, para que entonces no estemos como en desesperación y como les decía en estos tiempos es un poco complejo lo de la confesión y no sea que ahorita no, vea, algún sacerdote me están reventando el teléfono, vienen pues acá a querer confesarse, no, vamos pues como a entenderlo, ¿cierto? Ya de pronto, ya cada persona sabe en su corazón si está en pecado mortal y si está en pecado venial, listo. Entonces, pues nosotros como en estos casos que recomendamos, sabemos muy bien que es un poco difícil por el confinamiento, por todo esto. Entonces, ya ahorita vamos a explicarles la práctica para que tengamos allí el pleno acto de contrición y lo más antes posible, muchachos, si se está en pecado mortal, y pues que el Señor nos dé como la oportunidad por ir a confesarnos. Listo. Para terminar, ¿cuál es el remedio al pecado? ¿Qué dicen ustedes? El remedio al pecado, muchachos, sencillo, es la confesión. ¿Listo? El remedio al pecado es la confesión. Yo les compartía la lección pasada que el padre Gabriel Amor es el mayor exorcista pues que ha tenido la Iglesia Católica, ¿cierto? Para los casos así como especiales, muchachos, vamos a dejar como las preguntitas y ya nos escriben por favor al interno si son cosas pues ya muy personales, que nosotros con mucho gusto vamos a orientarlos. ¿Listo? Para los que tengan dudas de esto que les acabo como de explicar. Bueno, entonces como les decía, el Padre Amor es impresionante, tiene obras
libros impresionantes y de pronto lo pueden buscar en internet. Él habla una claridad del pecado y del demonio, y él, mejor dicho, la verdad ya no me acuerdo cuántos exorcismos hizo, pero era impresionante porque el padre Gabriel Amor, cuando le llegaba una persona con alguna posesión diabólica, él la miraba, vea lo impresionante, él la miraba y le decía: mi niña, mi niño, ¿tú ya te confesaste? No, padre, listo. Vaya, primero se confiesa y ya después viene a que yo la atienda. Ah, qué impresionante, porque él decía que el mayor exorcismo que había era la confesión, que ese era el mayor exorcismo que podía haber, porque en la confesión, ¿qué pasa, muchachos? Todo lo que el demonio había construido en la persona, en la confesión inmediatamente se derrumba. Es una cosa impresionante, es un sacramento que santifica. Entonces, el padre Gabriel Amor recomendaba que antes de decir: no, es que me están haciendo brujería, no, que es que estoy poseída, que una cosa y la otra, confesión. La confesión es el remedio para el pecado. Listo. Entonces voy a leerles en la Biblia, donde habla de la confesión y de ese sacramento tan importante. Entonces dice Juan 20, 21, 23. Juan 20, 21, 23. Para que por favor anoten. Dice Juan 20, 21, 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan 20, 21 al 23. Entonces veamos que el Señor nos invita, ¿cierto?, a pues descargarnos de nuestros pecados, a no retenerlos. Entonces vemos claramente que es la voluntad de Él que nosotros los confesemos, ¿cierto? Y en este caso, pues claramente con un sacerdote que tiene ese poder directamente de Dios. Entonces, para tener muy en cuenta, para de pronto algunas personitas que han escuchado el típico comentario: no, pero yo cómo me voy a confesar con un cura más pecador que yo. Mejor dicho, eso es muy escuchado, ¿cierto? Yo cómo me voy a confesar con un cura más pecador que yo. Entonces aquí unos pasitos para entender el por qué, ¿cierto? Entonces, el confesor, oigan bien, es un hombre porque el Señor Dios permite que sea un hombre para que entienda nuestra fragilidad humana, ¿cierto? Para que Él entienda nuestra debilidad. Imagínense que tengamos que confesarnos con San Miguel Arcángel. Nosotros vamos y le contamos nuestros pecados, y ¿qué hace? Sacar su espada y partirnos en dos, porque él es un arcángel. Él claramente no va a entrar en nuestra debilidad humana, ¿cierto? Él no tiene las inclinaciones que tenemos nosotros. Sí, ya vamos a terminar. Entonces, el Señor permitió que fuera un hombre, sí, para que entendiera nuestra debilidad. Segundo, ¿por qué debemos confesarnos con el sacerdote? Porque el sacerdote no absuelve en su propio nombre, ¿cierto? Él absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Él dice: yo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo te absuelvo de todos tus pecados, ¿cierto? Entonces es de entender que no lo está haciendo propiamente él, o sea, él es un medio, ¿cierto? Es como ese medio y esa ayuda que el Señor nos pone, que como lo acabo de leer en Juan 20, debemos descargarnos de nuestros pecados, decirlos, pero realmente lo hace es Dios a través del sacerdote, ¿listo? Y por último, pues si fuera un invento de la iglesia, la confesión, pues de pronto qué bien traería la iglesia, o sea, qué bien sería el padre tener que escuchar horas y horas seguidas tantas miserias y tantos pecados si fuera simplemente un invento. No, vean que esto es realmente mandado por Dios. Listo. Ya, para terminar, por favor, perdónenme.
Pasos para una buena confesión. 5 pasos para una buena confesión. El primero, examen de conciencia. Muy importante. ¿Qué es el examen de conciencia? Es recordar todos los pecados que hemos cometido desde nuestra última confesión. Entonces, primero, examen de conciencia, con mucho amor, con mucha devoción, pedirle a la Santísima Virgen María antes que nos muestre si de pronto no recordamos todos los pecados que hemos cometido desde nuestra última confesión. Ojo bien, desde nuestra última confesión. No el mismo pecado de hace 20, 30 años y que ya lo he confesado, no. Desde nuestra última confesión. Listo. Segundo, un arrepentimiento. O sea, un arrepentimiento sincero de corazón. Pedirle al Señor que nos dé ese arrepentimiento sincero, ¿cierto? Y pues por todos los pecados que hemos cometido. Tercero, propósito de enmienda. Propósito de enmienda, es decir, tomar la firme decisión de que no voy a volver a cometer ese pecado. Bendito Dios, caí, pero yo ahí no voy a volver a caer. Listo. Entonces ese es un propósito de enmienda, de no volver a caer allí. Cuarto, la confesión, ¿sí? Pues que ya decirle como tal pues al sacerdote todos nuestros pecados. Ojo bien, de una forma humilde, sincera y completa. Muy importante, confesar de una forma humilde, ¿sí? Reconocernos humildes, humillándonos, de una forma sincera, no ocultar nada. El sacerdote no va a quedar ahí recordando, imagínense cuántas personas se confiesan con ellos, entonces no va a decir como que, ay, a yo que día lo confesé y cometió tal pecado. No, es que incluso el Señor da esa gracia de que el sacerdote olvide, ¿cierto?, todos los pecados, entonces que por pena no le voy a decir no. De una forma sincera y completa. Y por último, el último paso, la satisfacción, que es cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote. Es decir, pues el sacerdote en el momento le dirá, no, pues para reparar estos pecados vas a hacer tal acto de penitencia. Entonces, mucho cuidado con esto. Nosotros cumplirlo, ¿cierto? Cumplir la penitencia que el sacerdote nos manda. Listo, muchachos. La práctica. Vamos a hacer un acto de contrición sincero. ¿Sí? Un acto de contrición sincero. Entonces, ¿qué es un acto de contrición? Pues entonces, usar como el primer paso, el examen de conciencia. Desde mi última confesión, ¿yo qué he cometido? Entonces, pedirle, como le digo, a la Virgen María, que nos muestre, que nos vaya iluminando, ¿cierto? Hacer un acto de contrición después, que ya sería el paso 2, como el arrepentimiento, un sincero arrepentimiento. Ese es el acto de contrición de pronto para los que tienen duda, es un sincero arrepentimiento, ¿sí? Recordar los pecados que hemos hecho y un sincero arrepentimiento. Si podemos, vamos solitos a nuestras piezas, nos arrodillamos frente al Señor, frente a la imagen, hacemos recuento y recordamos todo esto, y en ese momento hacemos un acto sincero de arrepentimiento. Y muchachos, para las personitas que están preguntando, es un poco complejo en la cuarentena poder ir a confesarnos, y no se puede confesar por teléfono. Mucho cuidado con eso. Ya de pronto casos extremos, pero ya se tendría que hablar con el sacerdote, ¿cierto? Pero ahí que es, apenas todo esto termine, muchachos, si se está en pecado mortal, ir corriendo a confesarnos, o sea, que sea lo primero que hagamos al salir de la cuarentena, ¿sí? O sea, con nuestra alma no podemos jugar con la oportunidad de estar con el Señor y de no condenarnos. Entonces, para las personitas que me están preguntando, vamos a pedirle al Señor, ¿cierto? Que todo esto logre terminar pronto y apenas podamos ir a confesarnos. Pero entonces sí, como práctica, vamos a hacer esto. Listo, yo sí les recomiendo que sea en un lugar pues como aparte, donde ustedes puedan entrar en una intimidad con el Señor, que el acto de contrición, muchachos, sea algo realmente de corazón, que yo diga, cómo me duele haber hecho esto, Señor, qué arrepentido estoy, ¿cierto? Y tener el firme propósito de no volverlo a hacer, primero que todo, y de segundo, apenas se pueda, ir a confesarnos. Listo, muchachos, hemos terminado por hoy. Esta es la lección de hoy.
Recuerden que cualquier dudas, preguntas, inquietudes a los grupos en WhatsApp, los que no estén, por favor dejarnos acá el comentario y ya nosotros los ingresamos. Les vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos nuevamente a aquietarnos. Es un momento muy importante porque es donde el Señor recoge todos los frutos de esta charla, todas las gracias que hemos recibido, las deposita en el Inmaculado Corazón de la Virgen María para que ella las guarde, las custodie, para que el demonio no se las pueda llevar, para que estas palabras que hemos recibido por medio del Espíritu Santo sean de alimento a nuestra alma, sean de alimento a nuestra conversión, que nos quite el Señor esos temores, esos miedos a ser tentados, que nos haga mucho más fuertes en nuestra voluntad, en nuestra fe, que podamos ver el amor de Él por medio de esta situación, por medio de lo que está aconteciendo en nuestra vida, que podamos ver su misericordia, que podamos reconocernos débiles, que el Señor nos dé esa gracia de poder arrepentirnos de corazón, de poder tener esa intención de no volver a pecar. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que nos cubras con tu manto maternal, que nos des la gracia, la perseverancia, que podamos seguir aquí reunidos, mamá, en este camino a la consagración a tu Inmaculado Corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, los queremos mucho, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por estar acá, por estar siempre pendientes, dispuestos, y como les expliqué en un principio, vamos a retomar normal ya pues todas las lecciones y los horarios. Listo, cualquier duda recuerden que aquí estamos para ustedes con todo el amor, con toda la disposición. Que Dios los bendiga, santa noche, un abrazo y feliz noche. Un abrazo.